ciudad astrológica que nos tiene con esta duda desde hoy temprano, bienvenido Fabián, de saber si había una confusión en el tipeo o si vamos a saber hasta el año 2032. Lo que tenemos es que se puede ver, primero tenemos la carta natal, ¿no? La carta natal de las personas, pero después en astrología mundial podemos ver los sucesos que van a pasar a nivel mundial, las hambrunas, las matanzas, todo eso se puede ver. Entonces las grandes la carta del planeta, como quien dice. En la carta del planeta no. O sea, no. Imagínate, vos un día estás acá, yo les enseño a los alumnos que los alumnos pueden ver, hasta Saturno los pueden ver a simple vista. Imagínate que un día estás de noche mirando en el cielo y ves a Marte y ves unos días después Marte y Saturno que están juntos. Sí. Marte y Saturno son los dos maléficos, bien, en la astrología. Los dos maléficos. Entonces, cuando los dos se juntan, van a hacer más mal. ¿Pero dónde hacen más mal? En el signo de Cáncer hacen más mal los dos maléficos, porque Cáncer está representado por la Luna y la Luna es la humanidad del pueblo. Entonces, cuando esos dos se juntan cada 30 años, se juntaron en mayo del 2004 y se van a juntar en el 2034, 2032. Se van a juntar de nuevo, 2034, yo puse mal en la plaquita. Vos estás hablando en relación a nuestro país. Al mundo. ¿Qué pasa? Se puede ver en cualquier país, pero vos cuando levantás una carta, cuando vos ves, lo estás viendo desde Montevideo. Entonces levantás una carta para Montevideo para saber lo que va a pasar en la capital del país. Ahora bien, ¿qué pasa? La capital Montevideo, Buenos Aires y Santiago de Chile están en la misma latitud sur, entre 34, 35, 36 grados. Entonces, a estos países, como ustedes lo habrán podido comprobar en la historia, les pasan casi las mismas cosas, muy parecidas porque están en la misma latitud. Fíjense en las dictaduras de los años 70, en distintos años, pero estos tres países tuvieron dictaduras en fechas muy cerca. Entonces eso tiene que ver con los maléficos de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? En el 2004 se forma un ciclo de 30 años entre Marte y Saturno donde va mandando todo ondas malignas, vamos a decir, todo lo que tenga que ver con la población, la humanidad. Podemos hacer el estudio para Uruguay y Buenos Aires va a ser muy parecido a Uruguay, o lo podremos hacer para Moscú o para Kiev, lo podremos hacer para Kiev para ver cómo es que estaría. Por lo pronto, lo que nos interesa son las migraciones masivas, que es el tema de hoy, las migraciones. ¿Por qué viene tanta gente o por qué se va tanta gente? Imaginen que en el año 2002 se fue mucha gente del Uruguay, se fueron 30.000 uruguayos, se fueron. Hoy en día, estuve mirando los datos estadísticos para compararlo, hay 367.000 uruguayos que están fuera del Uruguay, 367.000. Y en este último periodo, en estos últimos años, en los últimos años entraron 100.000 extranjeros. Entonces, ¿eso cómo lo vemos? Lo vemos por años. Entonces, por eso en las placas yo les puse cómo es ese Marte y Saturno que está para Uruguay, cómo nos va a dar un pronóstico para los 30 años. Se llama ciclos de Marte y Saturno, los ciclos de las malas horas, ¿no? Entonces, ¿cómo ver de las malas horas o los malos momentos? ¿Cómo ver eso en esos 30 años? ¿Cómo se va moviendo? Tenemos que poner la carta sobre sí misma. Esto es astrología mundial. Hay muchas clases de astrología. La astrología natal, perdón, la astrología horaria, la astrología médica, la astrología astromundial, o como quieran decirle. Son diferentes ramas en que podemos estudiar cada uno. En esta rama de Marte-Saturno les voy a mostrar dos plaquitas ahora, donde vamos a ver en el 2016, cuando vino esa cantidad de extranjeros tan importante que vino al Uruguay, por todo lo que ha pasado en Venezuela y en otros países también, en Argentina también. Muy bien. Bien, vamos, adelante. ¿Por qué lo llamaron, señor? Me mudo. Después me vas a hablar de este libro. No es mío el libro ese. No te lo puede dar, Fito. Pero ese libro habla de uno de los puntos que voy a mencionar brevemente hoy. Muy bien. Esta es la carta, esta es la carta de mayo del 2004, como dice ahí arriba, mayo del 2004, cuando Saturno y Marte se juntaron en el signo de Cáncer. Los dos maléficos. Por otro lado tenemos los dos benéficos, ¿no? Los dos benéficos son Venus y Júpiter. Si queremos hablar de cosas buenas, vamos a hablar de... ¿Y cada cuánto se juntan esos dos? Venus y Júpiter se juntan todos los años. Bueno. Son re buenos. Bueno. Son re buenos. Se juntan todos los años. Marte y Saturno también se juntan todos los años, porque en el 2004 se juntaron acá, en el 2006 en Leo, en el 2008 cada 2 años. Estos dos planetas se juntan en un signo zodiacal diferente. Pero cuando está en Cáncer, que tiene que ver con la humanidad, con la Luna, bien,
hacen estragos. Entonces, esta es la carta para Uruguay. Para Argentina o para Buenos Aires es muy parecida también la carta. Ahora bien, tenemos los planetas como estaban en el cielo en el 2004. No lo vamos a hacer muy largo, vamos a hacerlo cortito para que se entienda. Pero hay algo que se llama los partes arábigos. Los partes arábigos en astrología, que ese es el libro que traje de 500 páginas que tenemos ahí, de nuestro director, el director, perdón, de la universidad a la que represento, se llama Tito Maciá. En eso de los partes arábigos, nosotros hacemos, en astrología, no hacemos, viene desde hace 1000 o 2000 años, ya los antiguos los hacían. Es un cálculo matemático. Tomamos el ascendente, después tomamos a Júpiter, está muy chiquitito acá porque quedó montado sobre Neptuno, que es muy significativo para Uruguay. Tomamos el ascendente, le sumamos Júpiter, la posición de Júpiter, y le restamos la posición de la Luna. Si hacemos este cálculo matemático, como si fuera una ecuación en matemáticas, el parte arábigo de los migrantes o de los viajantes o de las personas que entran y salen de un lugar queda sobre Neptuno, queda en esta ubicación. ¿Y esto por qué? Porque lo vamos a ver después en la otra placa, cuando esta combinación, este parte arábico que está conjunto a Neptuno, que es un poquito raro para Uruguay, para Argentina no queda en la misma ubicación, queda un poquito más corrido porque Argentina queda un poquito más abajo los grados por la capital donde está. Entonces vamos a pasar a la segunda placa, a la segunda carta, donde aparece el sistema interpretativo, cómo se interpreta una carta natal. Entonces, adentro tenemos la carta que les mostré recién. Sí. Yo creo que si disgregan bien se entiende. Adentro tenemos la carta que les mostré con Marte y Saturno en Cáncer, Neptuno con el parte arábigo de los viajantes o de los migrantes, y afuera la misma carta moviéndola en ese periodo que tenemos de 30 años, del 2004 al 2034. Así estaba en el 2016 las posiciones de los planetas ubicados sobre la propia carta. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos la carta del ciclo original, una carta que empezó en el año 2004, y ponemos la misma carta arriba y la giramos. Bien, la giramos hasta llegar en la fecha, como dice acá arriba, 13 de julio. Puse un mes cualquiera, julio del 2016. En julio del 2016 empezó todo ese movimiento masivo de varios países, de Argentina, de Venezuela, a moverse y a trasladarse. Empezó en el 2016, tanto que en el 2018 empezaron a aparecer las estadísticas de todos los extranjeros, de Cuba también. Entonces, el parte arábigo de los viajantes estaba para todo el planeta, ¿verdad? Pero está sobre Neptuno, bien, el parte arábigo, para Uruguay específicamente. Entonces, a Uruguay vino un contingente importante de extranjeros, bien. A muchos países vinieron, y sobre todo muchos países de Uruguay, Argentina y Brasil. Entonces, nos está demostrando que la astrología nos demuestra que de alguna manera hay algo que, por una situación socioeconómica, los viajantes salen o entran. Pero, ¿cómo lo relacionamos? ¿Cómo es? ¿Es emigración o es inmigración? Acá lo que nos muestra Saturno con esto, Saturno y Marte, es el movimiento masivo. En el 2016 no había tanto movimiento masivo como hubo en el 2002, yo los mencionaba, ¿no? Entonces pasamos a la tercera placa para ver cómo va a estar el año que viene, 2024. La carta número 3 me va a mostrar cómo van a estar esto que está acá, cómo se mueve en el tiempo. Bien, pasamos del 2016 al 2024, si tenemos la tercera imagen placa ahí, si la tuviéramos a mano, ahí está. nos va a mostrar el planeta. Entonces, se mueve para el 2024, bien, donde está, se me escapó, acá está. Claro, estaba para acá, entonces sigue el mismo proceso. 8 años pasaron desde acá hasta 2024, o sea, el año que viene. El parte arábigo de los migrantes está en la casa 8. La casa 8 es situaciones económicas básicas, pero hay muchas combinaciones. Cuando hay muchas combinaciones de planetas, que las marqué allá, las marqué aquí, esto quiere decir que el año que viene va a pasar. Nosotros no sabemos si vienen de Argentina, si van a venir de Venezuela, del país que vengan. Va a haber mucho movimiento migratorio. Hacia acá. Hacia acá. Pero esto no quiere decir que sea hacia acá específicamente. Puede ser que pase algo. Es un año preelectoral, entonces no tendría que haber tanto movimiento de los uruguayos yéndose del país, ¿no? Pero hay muchos factores que pueden hacer cambiar eso a partir del año que viene.
el Marte Saturno, estos dos malitos, estos dos maléficos van a estar sobre Urano, en esta casa que es una casa oculta, o sea, van a ver, la casa 2 es una casa un poco reprimida, van a haber movimientos masivos, no sabemos por qué razón, van a haber movimientos masivos porque la parte más alta de la carta, que es el medio cielo, que es esto, que está conjunto con Plutón, va a estar sobre la Luna. Entonces, resumiendo, Marte y Saturno y el parte arábigo, y el ascendente que estaba acá originalmente en Piscis va a quedar sobre la casa 9, y la casa 9 es el extranjero, son los extranjeros que llegan y los que se van a otros países. Entonces, suponemos que no va a pasar nada de Uruguay, pero sí va a haber un movimiento migratorio importante. No sabemos lo que va a pasar en Argentina, no sabemos lo que va a pasar en Uruguay el año que viene, pero que va a moverse el año que viene, va a moverse porque hay muchos factores, hay 4 factores muy importantes que siempre lo demuestran de alguna manera Marte y Saturno sobre esto. Yo creo que algo va a pasar el año que viene. Bien, yo puse una fecha y puse febrero. Va a empezar en febrero, marzo y abril. No sabemos cómo, pero vamos a ver ese movimiento. ¿Qué momento? Stellium son las conjunciones de planetas, ¿no? Eso se llaman Stellium, sí, cuando están varios planetas todos. Un beso a Teresa Peña, que cumplió años hace un par de días. Cumplió años, bien. Genial. Aquí le traje el libro. Bien. Tenés como 10, 11 segundos para decir en pocas palabras qué son las partes arábigos. Los partes arábigos son puntos ficticios en la carta. Bien, está por ejemplo el parte de la fortuna, ¿no? El parte de la fortuna que se calcula, el ascendente, el parte de la fortuna de cada uno de nosotros, ascendente más Sol menos la Luna. Entonces, si sumamos y hacemos esta cuenta, el parte de la fortuna nos va a quedar en una parte de la carta. Tenemos varias fórmulas matemáticas sumando los planetas. No es un invento de ahora, es un invento milenario. Claro, es milenario. Y el profesor Tito Maciá, lo que hizo fue compilar en este libro todos los partes arábigos que existían antes y los que existen ahora, con los nuevos planetas. Una maravilla, Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos en unos días. Muy bien.